Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es mecánica lagrangiana aplicado a la modelización matemática. Por si acaso, quiero que estén súper atentos a todo lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque les voy a tratar de explicar cómo pueden modelar ustedes incluso un cuerpo rígido que se está moviendo en el espacio, no solo partículas, como se ve usualmente en los libros de mecánica clásica, tal vez alguno ha visto ello. Y esto es súper aplicable, modelar los cuerpos rígidos. Y hay que saber hartas cositas que tal vez no han avanzado antes, por ejemplo, tensor de inercia, velocidad angular de un cuerpo rígido. Hay hartas cosas que les voy a tratar de explicar. Obviamente al final, ¿no? Al principio vamos a hacer cosas sencillas, pero necesito toda su atención. ¿Por qué? Porque si se pierden en algo, va a ser bien complicado luego que sepan por qué estoy haciendo cualquier cosa. ¿Ya? Ahora sí, continuemos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un resumen de mecánica clásica lagrangiana y vamos a hacer ejemplos de modelado matemático. Bueno, estas diapositivas que yo les muestro, les aconsejo que saquen una captura y que lo tengan a la mano luego, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas son las fórmulas, es el resumen de lo que es la mecánica clásica. De hecho, en la carrera de física de la UNSA llevan esta materia un semestre entero y ni siquiera llevan muy bien lo que es el cuerpo rígido. Y ustedes tienen que aprender incluso el cuerpo rígido aplicando mecánica clásica, por lo cual es súper pesado. Este es un resumen del resumen que hay en los libros. Primero vamos a ver algo que ya saben, pero que ahora lo vamos a generalizar. ¿Cómo hallar la energía cinética de un cuerpo cualquiera? No necesariamente una partícula, ni un sistema de partículas, o bueno, un sistema de partículas tiene que ser, pero no necesariamente un cuerpo rígido u otras cosas. Cuando ustedes quieren hallar la energía cinética, lo que tienen que hacer es sumar estos tres términos. Hay una energía cinética O', una energía cinética relativa O', la masa total del sistema de partículas y eso que está dentro de esos símbolos raros se denomina producto interno. De la velocidad de O', producto interno con velocidad del centro de masa del sistema de partículas respecto de O'. Ahorita hay hartos términos que tal vez no saben y lo vamos a tratar de ver. Ahora, aquí hay algo súper importante. Cuando es un cuerpo rígido, el sistema de partículas, se deduce que la energía relativa a O' es igual a esto. Esto nos está diciendo que es igual a un medio, una I medio rara, multiplicado por el módulo del vector velocidad angular al cuadrado. Aún así, esa cosa de ahí está un tanto extraña. Y luego lo vamos a ver mejor. Tal vez no se entienda. Ahora, ¿cómo se calcula T'? Es un medio de la masa total de su sistema multiplicado por la velocidad del punto O' al cuadrado. Rapidez al cuadrado. Sacan módulo al vector velocidad y lo elevan al cuadrado. Y este T relativo a O', aquí hay un errorcito. Esto debería ser T relativo a O', ¿ya? Esto es un medio del vector velocidad angular transpuesto por el tensor de inercia multiplicado por el vector velocidad angular. Ahora, nuevamente, esto les digo que se aplica únicamente a cuerpos rígidos. El tensor de inercia solo puede existir en cuerpos rígidos. Ahora, en cuerpos que no son rígidos, tal vez alguien pueda hacer algo raro, pero siempre se usa esto para cuerpos rígidos, ¿ya? No duden de eso. Ahora, nuevamente les digo, saquen esto una captura porque luego lo vamos a usar mucho. Ahora sí, continuemos. Ahora, ese teorema que les he mostrado, medio raro de entender, tiene una consecuencia directa. ¿Qué pasa si consideramos que ese punto O' es el centro de masa del cuerpo rígido S? Entonces, esta fórmula que estaba aquí, esta se transforma en esta de aquí. Lo pueden demostrar y todo, súper sencillo. La energía cinética de mi sistema queda como la energía cinética del centro de masa más la energía cinética relativa al centro de masa. Y estas son todas las fórmulas para que ustedes calculen la energía cinética. Ahí está T relativo al centro de masa, T del centro de masa. Y si ustedes reemplazan, les queda esta famosa formulita que tal vez ustedes conocen. Un medio de la masa total del sistema de partículas multiplicado por la rapidez del centro de masa al cuadrado más un medio vector velocidad angular transpuesto por tensor de inercia multiplicado por velocidad angular. Les aconsejo que le saquen una captura a esto porque lo vamos a usar mucho.
Para ello les doy 5 segundos. Cópienlo donde ustedes quieran. Ya, continuamos. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que son las coordenadas generalizadas. ¿Qué es una coordenada generalizada? Una coordenada generalizada no es más que un símbolo matemático que tiene una representación física, pero que permite representar la posición de una partícula en el espacio. A ver, haremos un ejemplo súper sencillo. Supongamos que yo tengo este cubo Rubik, ¿ya? El que estoy agarrando ahorita, si es que me pueden ver. Si se dan cuenta, para establecer la posición de este cubo Rubik, ¿qué necesitamos? Necesitamos su posición en X, en Y y en Z. ¿Para la posición de qué? Del centro de masa del cubo Rubik. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, hallar la posición angular? Necesito 3 ángulos obligatoriamente. Ustedes pueden darse un montón de ángulos. Hay varias representaciones, infinitas representaciones para la posición angular de un cuerpo rígido. Algunos deben conocer yaw, pitch y roll. Ese es un caso particular de los ángulos de Euler, por cierto. Pero basta con 3 angulitos, ya conocen ustedes la posición, la orientación del cubo Rubik. Y con las otras 3 coordenadas del centro de masa, ustedes conocen justamente la posición del centro de masa. Justamente, si ustedes analizan un cubo Rubik así tal cual, tiene 6 coordenadas generalizadas. Tiene 6. Ahora, parece súper sencillo, pero no lo es tanto una vez que quieran modelar matemáticamente esto. Ya, ahí está la definición de coordenada generalizada más teórica, pero lo que yo les explico intuitivamente es lo mismo. Bien, seguro algo que ya han investigado para sus proyectos, y espero que sepan, es la función de Lagrangiano. Lagrangiano no es nada más que restar la energía cinética menos la energía potencial. Ahora, alguien que quiera participar y que me diga esto de aquí. ¿Qué significa que la energía cinética, esta T que estoy marcando con mi mouse, ahorita tenga a T, tenga a ese vector Q y tenga el vector Q derivado? ¿Qué creen que significa? Esto es más cálculo 2. ¿Qué significa esa notación extraña? Cualquiera, el que quiera participar. Ya, 2 segundos más. Ya creo que nadie. Esto de aquí les está diciendo que la energía cinética tiene que estar compuesta de varias cosas. Es una función. Esa función está compuesta de ¿qué? Del vector de coordenadas generalizadas y del vector derivado de coordenadas generalizadas. A ver, esto les explico rápidamente en la pizarrita. Y esto lo tienen que saber. Es súper importante que sepan esto. Por ejemplo, t de t, x punto, y punto. Este es un claro ejemplo de una función que está en función del tiempo y en función de las coordenadas generalizadas. En este caso, ¿cuál sería mi vector de coordenadas generalizadas? Sería q es igual a x, y. ¿Y cuál sería el vector derivado de coordenadas generalizadas? X punto, y punto. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué es X y qué es Y? X y Y, por ejemplo, puede ser, aquí hay un sistema bien bonito que a mí me gusta usarlo, es el sistema péndulo esférico invertido. Generalmente el péndulo esférico invertido es como una masita M que se mueve en X y que tiene que equilibrar a un péndulo. Ahora, el vector de coordenadas generalizadas de la masita, no del péndulo, tiene una posición en X y en Y. Si ustedes conocen X y conocen Y en la masita, conocen totalmente la posición de la masita. Y eso coincide justamente con la definición de coordenadas generalizadas. Ahora, noten algo curioso. Noten que esta masita de aquí está ligada a moverse en z igual a 0. Está ligada a moverse en z igual a 0. ¿Por qué? Porque tal vez físicamente se la ha construido así. Y no se preocupen, cada vez que existan esas condiciones de que z está en 0 o que esto se mueve en un círculo, el problema lo va a enunciar. Ahora, si no lo enuncia, a veces es demasiado sencillo darse cuenta de cuándo pasa eso. Bien, continuemos. Ahora, una vez que ya saben más o menos cómo trabaja el Lagrangiano, ya luego se puede demostrar, y esto es una demostración bien compleja matemáticamente, no la vamos a ver obviamente,
A veces ni siquiera lo ven bien esa demostración los estudiantes de física en mecánica clásica. ¿Por qué? Porque es complicadito demostrar estas expresiones, sobre todo para cuerpos rígidos. El teorema. ¿Qué nos está diciendo esto? Si ustedes sacan el gradiente de Lagrangiano, le aplican una derivada respecto del tiempo, y a eso le restan el gradiente, pero respecto del vector de coordenadas generalizadas sin derivar, de Lagrangiano, y eso es igual a un Q1 potencial, y ese Q1 potencial luego lo vamos a ver qué es exactamente, pero ustedes ya han ido a aplicar esto en sus proyectos. Ustedes han sacado Lagrangiano, han sacado derivadas parciales, justamente han sacado un gradiente, por cierto, han derivado y han obtenido sus ecuaciones de movimiento. Por cierto, algo curioso y que nadie les va a explicar sencillamente es que estas ecuaciones suponen que todas las fuerzas de reacción tienen un Q de reacción igual a cero. Es decir, no tienen que considerar qué cosas. No tienen que considerar fuerzas de reacciones entre eslabones, como tal vez lo hacían en diseño de máquinas. Justamente ustedes lo que hacían en diseño de máquinas era considerar esas fuerzas. ¿Para qué? Para que su eslabón tenga el área necesaria para que pueda soportar algún esfuerzo de pandeo, algún esfuerzo de compresión, de expansión, lo que sea. Aquí esas fuerzas no interesan. ¿Por qué? Porque esto no es resistencia de materiales, esto es modelado matemático de sistemas. Aquí tienen que suponer que su sistema es perfecto, que no le va a pasar nada, se supone que ya han hecho un análisis de diseño de máquinas, y así lo quieren ver, y que va a funcionar, no se va a romper el sistema. Rodrigo. También estamos suponiendo que no hay fricciones de por medio. Sí, ¿no? Sí, algo interesante que no lo noté aquí es que las ecuaciones de Lagrange no consideran ningún tipo de fuerza que genere reacción. No consideran ese tipo de fuerzas. ¿Ya? Ya, perfecto. Eso. Pero igual lo vamos a analizar así, por si acaso. Más adelante, tal vez. De hecho, no van a considerar ustedes las fuerzas de, de reacción, justamente. Por ejemplo, a ver, esto les voy a explicar. O sea, ustedes sí pueden considerar las fuerzas de rozamiento, pero otras fuerzas de rozamiento. A ver, les explico esto. Si ustedes, por ejemplo, aquí tienen una rampita de masa M y un bloque de masa M, y aparte esta rampita se puede mover, no van a considerar ustedes la fuerza normal. No lo van a considerar. Aquí hay una fuerza normal, ¿no ve? No, no la van a considerar. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Lagrange desprecian justamente el hecho de que existen fuerzas que al sumarse den cero. Porque si ustedes suman estos dos vectores da cero, y las ecuaciones de Lagrange están formuladas para que ustedes puedan despreciar esas cosas, ¿ya? Ahora, las fuerzas de rozamiento que se generan, por ejemplo, con la normal, justamente, sí se pueden considerar, pero van a tener ese problema de que no van a saber cuánto vale la normal. Es por eso que muchas veces, y eso lo van a encontrar en libros de mecánica clásica, no se considera esta fuerza de rozamiento. No se la considera a la fuerza de rozamiento que han aprendido en física 1. Lo que se considera más bien es una fuerza de rozamiento, pero que depende justamente de quién. Es una fuercita que depende de la velocidad del sistema o de la posición del sistema o una posición f de x. Y seguro ustedes lo han visto eso y todo en fundamentos. Las fuerzas es igual a k por x, la fuerza amortiguadora es igual a constante de amortiguación multiplicado por la primera derivada de x. Eso lo han debido ver en fundamentos. Esas fuerzas sí se consideran, ¿por qué? Porque sí se pueden computar algebraicamente mediante las ecuaciones de Lagrange. Pero estas fuerzas como tal generan muchos problemas, las fuerzas de deslizamiento. Las fuerzas de normales no se consideran, las fuerzas de tensión cuando barras están conectadas no se considera. ¿Por qué? Porque justamente esas fuerzas se anulan de una u otra forma, y justamente Lagrange ha hecho que se puedan utilizar esas ecuaciones sin considerar eso. Y eso lo van a encontrar de forma bien larga en los libros, de hecho. Nadie les va a explicar eso sencillamente. Y justamente aquí está eso, que las fuerzas de reacción son cero y no se considera la fuerza de rozamiento normal que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque van a tener problemas para hallar la normal. Justamente Lagrange desprecia la normal y no van a poder. Ahora ustedes pueden intentar combinar Newton con Lagrange y se puede, pero van a tener varios problemas súper complicados. Ya, vamos de lleno ya a los ejemplos. Sáquenle captura también a esto, ¿ya? Les doy 2 segundos. 1, 2 y ya, listo.
Vamos a empezar de lleno con los ejemplos. Vamos a hallar el lagrangiano de este sistema, no las ecuaciones de movimiento. Yo confío en que ustedes saben cómo hallar el lagrangiano, solo es calcular derivadas parciales y esas cosas. Pero de todas formas, si tienen dudas en eso, díganme. ¿Por qué? Porque justamente van tras su examen. Pero yo diría que lo más complicado para este punto de la carrera, si así quieren verlo, es hallar el lagrangiano. No tanto hallar derivadas parciales, ¿no? Ya. A ver, alguien que me quiera decir esto. ¿Ustedes cuántas coordenadas generalizadas creen que necesita este sistema? Alguien que me pueda explicar así. No, no matemáticamente, sino físicamente, con sus palabras. ¿Cuántas coordenadas generalizadas creen que existan? Y aunque no lo crean, esto de aquí se lleva en un capítulo entero de mecánica clásica. Si revisan el libro que les mandé, por ejemplo, van a encontrar eso. Rodrigo, ¿cómo es? No estoy muy seguro, pero tal vez dos. Una sería la del el ángulo que pertenece, el ángulo en el que se encuentra L, por ejemplo, el punto L. ¿Ya? Y otro sería me imagino que las masas se mueven también, ¿no? Sí, En círculos respecto a L. puedes Entonces, rotar. otro ángulo sería la masa respecto al punto L, me imagino. Ya, el ángulo respecto a L, M respecto a L. Eso está súper bien. De hecho, está bien las coordenadas generalizadas que me dictaste. Y eso está súper bien. Ahora, si tal vez son un poco más quisquillosos en estas cosas, ustedes siempre tienen que partir de algo. Hay algo que hay que mencionar y es bien importante. Estas dos masitas están conectadas por esa barra. Entonces, estas dos masas son un cuerpo rígido. 2M, bueno, dos masas vamos a colocar, son un cuerpo rígido. ¿Y cuántas coordenadas generalizadas les he dicho que tiene, por ejemplo, este cubo Rubik que tiene justamente esta forma? Les he dicho que tiene 6. Entonces, uno te empezaría diciendo, esto tiene 6. 6. Pero hay varias cosas que suceden aquí. Observen esto. Estas dos masitas están como que ligadas a moverse siempre en un círculo. Su centro de masa siempre se mueve en un círculo. Eso nos está indicando que no se puede mover en X, Y, Z. No se puede mover en X, Y, Z. Solo se puede mover en X y Y. Pero si se dan cuenta, no se puede mover libremente en X ni libremente en Y. En un círculo. Eso nos está indicando que X, Y, Z, que da tres coordenadas generalizadas, ahora solo va a requerir ¿cuánto? Una. Y justamente estaba muy bien lo que decía Rodrigo. Por ejemplo, aquí voy a volver a dibujar el sistema. Aquí está la masita M. Aquí está la masita M. Y aquí voy a considerar un ángulo tita. Entonces, este tita justamente es el que me dice cuánto se mueven X en Y, en X y Y. Si yo conozco tita, conozco la posición en X y Y. Entonces, X, Y, Z de tres coordenadas generalizadas pasa a tener ¿cuánto? Solo una coordenada generalizada. Ahora, nuevamente, en teoría, ¿cuántas coordenadas generalizadas tenemos? Teníamos 6, pero se han ido 2, ahora tenemos 4. Ahora tienen que analizar las rotaciones. Como les he dicho, el cubo Rubik tiene 3 rotaciones, pero si se dan cuenta, esas dos partículas no solo se pueden rotar, ¿dónde? En un plano. No pueden salir del plano, ¿no? No pueden salir. Y tampoco pueden tener una tercera rotación. ¿Por qué? Porque justamente solo puedes rotar en un plano. Entonces, las 3 rotaciones, vamos a colocarlo con esta notación. Alfa, beta y gamma, que son 3 coordenadas generalizadas. Ahora se pueden representar, por ejemplo, por un ángulo alfa, que justamente es una coordenada generalizada. Este es un análisis que yo les aconsejo que hagan. Partan de 6 y luego vayan disminuyendo a medida de lo que ustedes observan en el problema. Y como les había mencionado, esto de aquí, este análisis que he hecho, se lo lleva en un capítulo entero de mecánica clásica. Justamente el tema se llama ligaduras, pero no vamos a llamarles ligaduras todavía. Ahora, el ángulo alfa, ¿dónde lo puedo considerar? Por ejemplo, yo lo podría considerar desde aquí. Voy a medirlo en este sentido, alfa. ¿Ya?
Ahora voy a borrar todo lo que he escrito, cosa de que, bueno, ustedes ya sabían que hay dos coordenadas generalizadas, así que voy a confiar en que han entendido eso. Y pueden ver el video, no se preocupe. Como dijo Rodrigo, está muy bien, necesito solo dos ángulos. ¿Por qué? Porque he hecho ese análisis justamente que les menciono. Ya, ahora sí. Ahora, si ustedes ven a estas dos partículas como un cuerpo rígido, ¿por qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido tiene más de una partícula. Esa es otra cosa que no les he explicado, pero ya tendrían que saber. Un cuerpo rígido tiene más de una partícula. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que aplicar algunos de los teoremas que yo les he mostrado. ¿Para qué? Para hallar justamente la energía cinética. Vamos a hallar, bueno, vamos a mostrar la diapositiva que les dije que les saquen captura de energía cinética. Esta de aquí, ¿ya? Ah, no, este de aquí. Justamente usar estas dos fórmulas para energía cinética requiere práctica, así que vamos a hacer otros ejemplos, ¿ya? Miren, este es la diapositiva que les he dicho que es bien importante. Esta diapositiva nos ayuda a encontrar la energía cinética, siempre y cuando ustedes consideren al punto O' como el centro de masa de los cuerpos rígidos, bueno, del cuerpo rígido. En este caso, ¿cuál sería mi punto O'? Mi punto O' sería el puntito de color verde que estoy marcando ahorita. Ahora es bastante obvio que si ustedes tienen dos partículas, su centro de masa, ¿dónde está? Está al medio. Por eso digo que el O' está ahí. O' es igual al centro de masa. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Por cierto, esta fórmula yo la saqué directamente de uno de los libros que les mandé. No es que es un método que yo me he inventado, no. Está en un libro, no se preocupe. Y es el libro que mejor explica mecánica clásica, incluso lo aplica para modelar varios de esos robots. Les puede gustar eso. Ahora sí, continuemos. Ahora, ya que he puesto mi punto O', le voy a sacar una fotito a esto, para no verme tanto. Lo voy a pegar aquí. Y ahora voy a utilizar esta formulita de aquí. Ahora sé que parece chino el tensor de inercia, pero créanme que incluso en robótica, creo, ni siquiera les van a explicar lo que es el tensor de inercia. Directamente van a aprenderlo a simular en ROS y varias cosas interesantes, pero no les van a explicar muy bien esto. Así que atiendan. Es la única vez que tal vez alguien les explique qué es un tensor de inercia exactamente. A ver ya. Vamos a ir. ¿Cómo hallar la energía cinética? ¿Cuál sería mi masa M? M es igual a M1 más M2. Es la masa total. Velocidad del centro de masa. Hallemos la velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa, aquí es igual. Y esto ya lo tendrían que saber ustedes, pero lo vamos a hacer. Si ustedes aquí designan, por ejemplo, lo que estoy colocando con rojito ahorita, este sistema de referencia X y Y para realizar todas sus mediciones, ¿cuál sería la velocidad del centro de masa? Recuerden que la velocidad es una derivada respecto del tiempo. ¿De qué? Del vector posición. En este caso, ¿cuál sería la posición del centro de masa? El puntito que está con verde sería A multiplicado por el coseno de tita y A seno de tita. Recuerden, si no se entiende algo, díganme, levanten la manito, háblenme directamente. Ahora, ya hemos hallado la velocidad del centro de masa. Si se dan cuenta, solo es reemplazarlo en la formulita de arriba, nada más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hallar la velocidad angular del cuerpo rígido. El vector velocidad angular. Por cierto, ojo, hay algo que nadie les va a explicar probablemente, es que todos los vectores en física son vectores columna. Esto lo voy a colocar aquí. Los vectores son vectores columna. Ojo, y eso téngalo bien claro. Si ustedes quieren aplicar álgebra lineal a física, todos los vectores posición, velocidad, velocidad angular son vectores columna, no son vectores fila. Incluso la notación que yo he usado puede parecer un tanto engañosa. Ustedes me pueden decir, eso parece un vector fila. Bueno, en realidad esa comita que usan los físicos y en ingeniería significa columna, ¿ya? Eso significa que esto pertenece a ¿quién? Pertenece a R 2 por 1. No 1 por 2, 2 por 1. Ahora llamo la velocidad angular.
La velocidad angular de un cuerpo rígido, ¿cómo se calcula? Y eso es también algo que nadie les va a explicar. Tomen muy buena nota de esto. Cuando ustedes quieren hallar la velocidad angular de un cuerpo rígido, tienen que sumar todas las velocidades angulares que se distinguen. Todas, todas, todas. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que yo tengo que sumar la derivada temporal de todos los ángulos que permiten especificar la rotación del cuerpo rígido. Eso me está diciendo esto. Entonces, esto sería tita punto menos alfa punto. A ver, alguien que me explique por qué tita punto menos alfa punto. Alguien. ¿Por qué la velocidad angular es tita punto menos alfa punto? ¿Alguien que se anime? Rodrigo. Bueno, lo que yo entiendo es que, bueno, primero que nada, el punto L está agarrando una velocidad angular por parte de tita y es menos alfa punto porque se está girando en sentido contrario a tita. Exacto. Súper. Lo que dijo Rodrigo está súper bien. La velocidad angular siempre se calcula como, les he dicho, la suma de todas las velocidades angulares que se distinguen. Y eso es alguien que no les van a explicar sencillamente. Y es bien difícil de encontrar, de hecho, esa expresión. Ustedes suman todas las velocidades angulares que se distinguen. ¿Qué es la velocidad angular? No tanto por definición, sino por intuición, es la derivada del ángulo. ¿Ya? Y está bien lo que dijo Rodrigo. Cuando esta va en sentido horario es positivo y cuando esto va en sentido antihorario es negativo. Pero exactamente por qué. Y esto les voy a tratar de explicar también aquí, como una notita, ¿ya? Nota. Tienen que considerar siempre en la vida real tres ejes. Aunque el problema sea 2D, igual tienen que considerar X, Y, Z. X, Y, Z. Y observen esto. El ángulo tita está yendo en este sentido. Y la intuición que nos dicen los físicos, y con intuición me refiero a que eso se puede demostrar y todo, es que cuando ustedes tienen un ángulo y está variando en este sentido, tienen que usar la regla de la mano derecha para saber cuáles son las componentes en X, Y, Z. Observen mi mano derecha. Si ustedes utilizan eso aquí, ¿cuál sería el vector tita punto? El vector tita punto sería este de aquí, tita punto. ¿Por qué? Porque tienen que usar la regla de la mano derecha. Ahora, si ustedes utilizan esa misma regla para el alfa, van a encontrar algo bien, bien parecido. También voy a dibujarlo al X, Y, Z. X, Y, Z. Y ahora vamos a ver dónde está alfa. Alfa se mide de esta forma. Alfa. Y si ustedes utilizan su mano derecha y tratan de igualar al ángulo alfa, en este caso sería en este sentido, entonces, ¿dónde estaría el vector alfa punto? El vector alfa punto estaría ¿en dónde? En menos z. Y es por esto que se restan estos dos. ¿Por qué? Porque justamente uno tiene componente positiva en z y el otro tiene componente negativa en z. ¿Ya? Espero que quede claro. Esa es una notita. Una notita que es bien difícil de encontrar información de esa notita. Créanme. Nota, quiero que esté en un cuadro. Ya, ahí está. Es una nota. Ahora, continuemos. Ya saben cómo hallar el vector velocidad angular. Ahora, aquí hay otro problemita que se van a encontrar. Bien, ya he hallado la masa, ya he hallado el vector centro de masa, ya he hallado el vector velocidad angular. ¿Qué me falta ahorita? Me falta el tensor de inercia. El tensor de inercia. Y este ejemplo se los voy a tratar de explicar detalladamente. A ver, vamos a considerar esto de aquí. Vamos a considerar las dos masas M y M y vamos a armar otro sistema de referencia. A este sistema de referencia lo voy a llamar X' y Y'. Ahora se estarán preguntando por qué otro sistema de referencia. Cuando ustedes trabajan con el tensor de inercia, sí o sí tienen que asignarse un sistema de referencia en el punto donde está el O', en este caso centro de masa. Sí o sí. Este O', recuerden que es el centro de masa. Ahí está, lo acabo de escribir, centro de masa. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué? Porque así se calcula el tensor de inercia. Tiene que ser, si ustedes quieren ver a este bolígrafo como las dos masitas, su X y Z tiene que moverse junto
con el sistema de partículas rígido. Tiene que moverse. Espero que quede clara la idea. Recuerden, si hay algo que no se entiende, díganme. Ahora, en base a ese sistema X', Y' y Z', que no aparece en el dibujo, pero saben que existe ahí, tienen que hallar justamente el tensor de inercia de este sistemita de aquí. Tienen que hallar el sistema de el tensor de inercia. Ahora, ¿cómo se halla este tensor de inercia? Eso se los voy a dejar como tarea. De hecho, esto del tensor de inercia no va a entrar mucho en su examen probablemente. Oh, cachito, este bolígrafo es arrino. Ahora sí, ya está bien. Tengo que presionarlo fuerte para que jale. Esto se los dejo como tarea. Aunque no lo crean, es súper sencillo. Y de hecho, no creo que entre un sistema así en su examen, pero esto nos permite practicar varias cosas, ¿ya? No se preocupen. Ahora, una ayudita es que cuando ustedes tienen una partícula, ¿cómo se calcula su inercia? Es masa radio al cuadrado. Y como tienen otra particulita que está ahí, tendrían que sumarle más otra masa radio al cuadrado. Y tendrían 2 veces masa radio al cuadrado. Ahora, lo que ustedes tienen que saber es dónde colocar ese valor que es 2m radio al cuadrado. Y justamente en este caso va en Z. ¿Ya? Bueno, no se los dejaré de tarea, ¿ya? Siento que los voy a confundir más si les dejo como tarea. Vamos a colocarlo. En este caso. 0, 0, y aquí me quedaría 2m. Y el ejercicio me decía que la longitud entre las dos partículas era L. Aquí me quedaría 2m por L medios al cuadrado. Y lo demás con 0. Ahora, ustedes estarán preguntando por qué, cómo has calculado eso, Franklin. De hecho, esto de aquí lo tienen que calcular por definición con integrales triples, dobles. Y no lo vamos a hacer. Esto me quedaría como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí me queda 1 medio ml cuadrado. ¿Ya? Donde esto era ml medios al cuadrado más ml medios al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que para una partícula, ¿cómo se calcula la inercia? Masa radio cuadrado. Y el radio es L medios. Ahora, vamos a calcular exactamente cuál es la energía cinética. Ahí está la formulita, está arribita. Energía cinética es 1 medio de la masa. Y recuerden que la masa es m1 más m2. Y en este caso es 2m. Por el módulo del vector velocidad al cuadrado. Y esto lo vamos a hacer así. Recuerden que el módulo es raíz cuadrada. Y si el módulo lo elevan al cuadrado, es raíz cuadrada al cuadrado. Ahora, aquí nos ha faltado algo. Aquí teníamos la velocidad del centro de masa, la que estoy marcando con mi mouse, pero me faltaba derivarla justamente. Y si ustedes la derivan, obtienen esto. Vamos a colocarlo aquí. Ya derivado, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos tita punto A seno de tita. Y aquí me queda tita punto A coseno de tita. Ya está derivado. Ahora, si seguimos usando la formulita, la que está bien bonita, arribita, pero chiquitita, más 1 medio vector velocidad angular, que en este caso sería 0, 0, tita punto, menos alfa punto. Pero este transpuesto, ojo. Y aquí me queda todo esa matriz de ceros prácticamente. Y esto por 0, 0, tita punto menos alfa punto. Recuerden que los vectores en física siempre son vectores columna. Siempre son vectores columna. Es por eso que el vector velocidad angular en la fórmula que les he mostrado pasa como vector columna. ¿Por qué? Porque así se definen en la física. Y eso no, casi nadie lo explica. Y eso da rabia también. Ah, y por si acaso este es módulo. Ah, bueno, de hecho aquí hay un error. Sí, aquí hay un error. Un error que tal vez no es tan grave, pero depende de ustedes. A ver. Esto es módulo al cuadrado. Lo voy a dejar así, ¿ya? Sin la raíz. ¿Cómo me queda la energía cinética? Me queda m multiplicado por... Ahora sí, el módulo, ¿cómo se calcularía? Módulo se calcularía como el primero al cuadrado. Aquí me quedaría a cuadrado, seno cuadrado de tita, más teta punto al cuadrado por a cuadrado, coseno cuadrado de tita. Y esto elevado al cuadrado.
más. Y si ustedes hacen esa multiplicación matricial, que es súper sencilla, aquí le queda más 1/2 teta punto menos alfa punto al cuadrado multiplicado por 1/2 ml cuadrado. T es igual a, y si ustedes aquí hacen operaciones trigonométricas, aquí les queda algo bien bonito. Aquí les queda que esto es 2 tita punto por A. Y aquí les queda más 1/2. Y esto no lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque es solo un binomio al cuadrado y no vale la pena. De hecho, 1/2 por 1/2 me queda 1/4. Aquí me queda ml cuadrado. Listo. La energía cinética. La energía potencial sí les voy a dejar de tarea porque es súper facilito. ¿Cómo haya la energía potencial de dos partículas? A ver, Rodrigo, ¿alguna duda? Sí, algo que no me quedó claro es, ¿el movimiento está siendo realizado de manera horizontal o vertical? Ah, ¿cuál movimiento? Exactamente. A ver. El de Tita. Ah, ya, ya. No, esa cosa puede rotar en el círculo. Así. ¿Ya? Ya, o sea, existe un desplazamiento vertical, se podría decir, ¿no? Sí, o sea, el centro de masa está aquí y esto puede rotar, pero siempre está ligado a moverse en una circunferencia. Más o menos así, como lo estoy intentando hacer. Ah, ya, genial. A ver, un cacho, para estar seguros, prendo mi cámara. A ver. Mira, sí. O sea, yo me Sí, sí. imagino que o sea, L está girando, tenemos el centro, está girando, supongamos, para arriba y para abajo. Sí, aquí Entonces está. podemos hallar la potencial. Ah, ya, genial. Es que ¿Ya? estaba acostumbrado a ver algunos problemas así vistos desde arriba y eso indicaría pues que no está girando, o sea, que no está variando su altura en teoría, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Y justamente eso que has hecho, ya lo habíamos hecho aquí para saber cuántas coordenadas generalizadas necesitamos. Ujú. Por ejemplo, no puede, si lo ves desde arriba, es como que no está rotando. Y eso justamente es una coordenada generalizada menos. No hay esa rotación. Ahora sí. Perfecto, gracias. Ahora, hallaremos la energía potencial. ¿Por qué? Porque es el primer ejemplo que tal vez estén viendo así medio completo de mecánica clásica. Energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Es la masa total del sistema multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura del centro de masa. ¿Ya? Esa es la energía potencial, la verdadera energía potencial. ¿Y aquí qué me quedaría? Masa total es 2m multiplicado por la gravedad. ¿Y cuál es la altura del centro de masa? El centro de masa es el punto O'. Miren, lo que estoy ahorita agrandando en exceso, ahí está el O', centro de masa. ¿Y cómo es la alturita respecto de las flechitas rojitas? Sería A multiplicado por el seno de tita. Espero que eso sea medio claro para ustedes. Lo voy a dejar ahí. La altura del centro de masa sería A por el seno de tita. Y finalmente, ¿cómo nos queda el Lagrangiano? Simplemente tienen que restar. Lagrangiano es igual a t menos b. Y esto es igual a 2m a tita punto más 1/4 de teta punto menos alfa punto al cuadrado, ml cuadrado, menos 2mg a seno de tita. Y una pregunta más, ¿estamos cumpliendo con la definición de Lagrangiano que yo les he mostrado en las diapositivas y justamente les dije que saquen fotito? Esta de aquí, miren, esta función nos dice que tiene que estar en función del tiempo. Tiene que estar en función del tiempo y el vector de coordenadas generalizadas. La pregunta es si se está cumpliendo. Y la respuesta es sí, porque observen, este Lagrangiano está en función de ¿qué? Está en función de, de tita. Y aquí nos falta alfa, pero eso no se preocupe. También está inconscientemente el alfa. También tita punto, alfa punto. Rodrigo, ¿qué pasa? Perdón, Franklin, me he perdido en una partecita. ¿Qué partecita? En la energía cinética, am, dice masa por 2 tita punto A punto. Ah, masa por 2 tita punto a punto. No, solo es el A. Aquí. No, claro, pero no debería ser, o sea, masa se queda, ¿no? Pero no debe ser tita punto cuadrado A cuadrado.
Ah, cierto. Aquí cometí un errorcito. Gracias. Aquí es teta punto cuadrado a cuadrado. Cierto. Aquí lo simplifiqué por equivocación. Gracias, Rodrigo. Pero ya no hay ese 2 tampoco, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál dos? Ah, sí, sí, Ay, cierto, 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 cierto. Aquí estaba medio ciego. Ajá. Ahora sí, está bien. Ah, súper. Gracias, Rodrigo. Un errorcito. Ahora sí. Ah, aquí esto quedaría como... Y esto lo vamos a pasar. Y esto nos quedaría directamente m teta punto cuadrado por a cuadrado. Ya, listo. Ahora sí. Aquí lo tienen esto. Ahora, la pregunta que nuevamente les hacía es si el lagrangiano justamente está en función de lo que nos especifica, en función del vector de coordenadas generalizadas y del vector derivado de coordenadas generalizadas. Y si ustedes se dan cuenta, esta función que hemos escrito, bueno, el lagrangiano que hemos encontrado, sí está en función de eso. Está en función de tita, está en función de teta punto, está en función de alfa punto, pero si observan, el alfa no aparece. No aparece el alfa. Pero que no aparezca está bien. Significa que tal vez el alfa está multiplicado por cero o algo así. Si saben de funciones, no tendría que tener problemas. Ahora, algo de lo que sí tenía que tener problemas es de que esto tampoco está en función del tiempo. Pero pasa lo mismo que con alfa. Si bien no está directamente en función del tiempo, sí, digamos que no estamos, podría estar el cero multiplicado por el tiempo o algo parecido, para que lo vean de forma sencilla. ¿Ya? Eso que quede claro. ¿Alguna pregunta más de este ejercicio? ¿Alguna duda que tengan? Ya, continuemos. Nos hemos tardado mucho, pero ya, vale la pena. Continuemos. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio que tengo aquí planificado. ¿Dónde está? Este de aquí. Si quieres, sáquenle captura a este de aquí. De hecho, este es un ejercicio solo para que comprueben si es que están aprendiendo bien. De hecho, el movimiento del bloque de masa M tendría que coincidir ¿con qué? Tendría que coincidir con las ecuaciones que ustedes obtienen mediante una formulación de Newton. ¿Ya? Haremos este de aquí. Otro ejercicio. Bien, aquí está el ejercicio. Les está diciendo que este es un péndulo invertido y que aquí hay algo súper interesante. Que este péndulo invertido, si bien es un péndulo invertido, su punto de rotación está ligado a moverse en una circunferencia. Se está moviendo así, como lo estoy haciendo ahorita. Así, uy, se está moviendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí ya les da la energía potencial y todo, así que creo que no había problemas con la energía potencial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hallar primero la energía cinética. Si se dan cuenta, aquí ya se nos da las coordenadas generalizadas. Es que son prácticamente las mismas que de arriba, solo que este es un péndulo invertido. De hecho, el de arriba también era un péndulo invertido. Pero aquí sucede algo bien interesante. Uno pensaría que Q es igual a este vector, phi y el teta. Pero aquí les dice algo bien interesante, que ese disco se está moviendo a una velocidad angular constante. Eso, aunque no lo crean, va a eliminar automáticamente a la coordenada generalizada phi. La va a eliminar. Ahora, ¿por qué la va a eliminar? Simplemente la va a eliminar, ¿por qué? Porque una coordenada generalizada tiene que especificar la posición de la partícula en el tiempo. Pero si esa coordenada generalizada es constante, no está especificando nada, de hecho. Si es constante, y se van a dar cuenta de eso, no está especificando nada. Ahorita parece medio filosófico, pero no. Es súper sencillo de entender, la verdad. No es nada complicado. Bien, vamos a usar de nuevo la formulita esta de aquí. Aunque van a ver que va a haber problemas cuando quieran aplicar esta de aquí, vamos a tener que recurrir a la otra que yo les había mostrado. Bueno, de hecho esta no, me da rabia esta. Esta de aquí.
la energía cinética es un medio de la masa total del sistema. Y miren, esta es solo una partícula, así que no había problemas. Velocidad del centro de masa, velocidad angular en este caso es lo mismo que hace rato. Y tensor de inercia, velocidad angular. Ahora, recuerden, esto de aquí siempre es válido. ¿Cuándo? Cuando su punto O' coincida con el centro de masa. Eso quiere decir que necesariamente este punto rojito tiene que ser O'. Tiene que coincidir como el centro de masa. Y como es solo una partícula, el centro de masa coincide con la posición de la partícula, porque solo es una partícula. En el caso de dos partículas, necesitaban ustedes sí o sí tener, ¿qué se llama? Un centro de masa en el medio de las partículas, y no las partículas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. El centro de masa es el punto medio entre el segmento de línea que se une. En el otro ejemplo, en este coincide con esta partícula. A ver, alguien que me quiera decir, ¿qué creen que falta aquí? Hay algo que se van a confundir para la velocidad angular. ¿Qué creen que es? Hay alguito medio extraño que se van a confundir en la velocidad angular. Ya les doy 3 segundos. Ya. Bueno, de hecho, si a mí me dieran este ejercicio así tal cual, yo me equivocaría. Bueno, no me equivocaría, sino es que tendría bastantes dudas en cómo se está midiendo el ángulo phi y el ángulo teta. Y observen algo de aquí. Se nos dice que la velocidad angular constante del disco está saliendo hacia afuera. Eso quiere decir que se está moviendo así, con esta velocidad angular. Pero eso también implica que el ángulo phi se está midiendo así. Se está midiendo así. Ahora, el ángulo teta, ¿cómo se mide? El ángulo teta, como no les dice nada del problema, ustedes lo pueden colocar como ustedes quieran. En este caso, yo lo voy a colocar así. Y de hecho, si ustedes buscan ejercicios en YouTube, en Internet, cosa que no les recomiendo para este tema, siempre esos ángulos están como estaban hace un ratito. Así. No les dicen dónde se está midiendo. Y obviamente la persona que ha hecho ese video no entiende bien lo que es el vector velocidad angular y por eso no le coloca la flechita. Así que no confíen si encuentran ejercicios que están así. No confíen en eso. Ahora sí. Continuemos. Vamos a hallar la energía cinética. En este caso no es tan complicado. Lo más complicado siempre es hallar el vector velocidad angular y centro de masa. Siempre. Hallamos la velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa. Vector. Esto sería la derivada de ¿quién? La derivada del vector posición de mi partícula M. Ahora, ¿cuál es la posición de mi partícula M? Y aquí sí está un poco más complicadito tal vez que hace un rato. ¿Por qué? Porque antes el centro de masa estaba bien bonito en el aro, en el punto verde de aquí. Ahora el punto O' ya no está ahí, está aquí abajo. Así que esto de aquí va a ser un poco más complicado. No se hace tan directo. Así que lo que yo siempre hago primero es hallar el vector centro de masa. Y aquí son los vectores. Voy a dibujar ahorita con color verdecito los vectores que me llevan al centro de masa. Esos dos vectores verdes. ¿Y cómo hay un vector? Sumando esos dos vectores. Aquí me quedaría para la coordenada X, R multiplicado por el coseno de phi, más L multiplicado por el seno de teta. Y aquí me quedaría R seno de phi, menos L multiplicado por ¿quién? Por el coseno de teta. ¿Se entendió? ¿Alguien que no sepa de dónde ha salido eso? Ese vector posición centro de masa. Ya les doy 3 segundos. 1, 2, 3. Ya se entendió entonces. Ahora, ¿cómo es hallar el vector velocidad centro de masa? Esto es igual a derivar el anterior. ¿Y aquí cómo me quedaría? Me quedaría menos R phi punto seno de phi más L teta punto coseno de teta, coma R phi punto coseno de phi más L teta punto seno de teta. ¿Alguna duda en eso? Solo el derivado. Ya tal vez hay alguna duda que ustedes tal vez no se han hecho, pero seguramente la tenían. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen, vamos a hacerlo así.
Ustedes tienen aquí la función coseno de phi. Y ustedes saben que coseno de phi depende de quién. Depende de phi. ¿Y un ángulo de qué depende? Depende del tiempo. ¿Por qué? Porque varía. Y si yo les pido hallar, por ejemplo, y justamente lo que he hecho aquí, la derivada respecto al tiempo de coseno de phi, si esto ustedes lo ven como una regla de la cadena de cálculo 2, esto ¿a qué sería igual? Esto sería la derivada parcial de quién? De el coseno de phi respecto a phi multiplicado por la derivada parcial de phi respecto del tiempo. La derivada parcial del coseno es menos seno de phi y la derivada parcial de phi respecto del tiempo, ¿cómo se lo deja? Se lo deja como phi punto. Y es por eso que se obtienen esas expresiones de aquí, ¿ya? Es simplemente una regla de la cadena. Ahora sí, continuemos. Ya hemos hallado la velocidad del centro de masa. Ahora vamos a hallar el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Hay una raíz que se anula y listo. Aquí, ¿qué me quedaría? Tendría que elevar el término que estoy colocando con rojito al cuadrado y sumarle esto al cuadrado. ¿Sí o no? Y si ustedes hacen eso, ¿qué les va a quedar? Aquí les va a quedar en r cuadrado, phi punto al cuadrado. Y aquí les quedaría también, ya, más l cuadrado teta punto al cuadrado. ¿Alguna duda en eso? A ver, aquí nos daremos 10 segundos para que vean y que deduzcan ustedes cómo es que he obtenido eso. Solo elevado al cuadrado, primero al cuadrado, menos el doble de primero por el segundo, más el otro al cuadrado. Para el segundo término, la segunda tupla, primero al cuadrado, más el doble de primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Se puede factorizar ahí r cuadrado, phi punto al cuadrado. Me queda dentro seno cuadrado, más coseno cuadrado es 1. En el otro término igual el menos 2, tantos por tantos, sumado con el 2, tantos por tantos, se anulan y finalmente solo sobreviven esos términos. ¿Alguna duda? Eso es álgebra. Y me equivoqué, es exacto también, lo admito. Pero generalmente esto yo lo hago con Wolfram, ¿no? Pero no lo vamos a hacer con Wolfram hoy día. ¿Por qué? Porque tienen que aprenderlo a hacer a mano primero, ¿ya? Generalmente lo que yo hago en Wolfram es hallar el vector posición centro de masa y que el programa me lo derive todo, que sume todo. Y generalmente hago eso yo. Pero ahorita lo estamos haciendo así. ¿Alguna duda? Ya, supongo que ya lo han asimilado. Ahora, vamos allá del tensor de inercia. Ahora, aquí hay una tal vez duda que tengan sobre cómo hallar ese tensor de inercia. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuánto valdría el tensor de inercia de esa partícula? Si ustedes, por ejemplo, aquí consideran X, Y. X y Y. ¿Cuánto valdría el tensor de inercia? Recuerden en física 1 que la inercia es masa radio al cuadrado. Pero si se dan cuenta, esa partícula estaría en el origen de ese sistema. Eso quiere decir que no hay tensor de inercia. No existe. No existe el tensor de inercia. ¿Alguna duda de por qué no existe? Aquí se los voy a dibujar más bonito. X, Y. Y aquí está la partícula M. ¿Cuál sería el tensor de inercia de una partícula que está en el origen? Es una matriz de ceros. En este caso es una matriz de ceros de 3 por 3. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren multiplicar la masa por el radio al cuadrado, como lo han visto en física 1, el radio siempre va a ser cero. Lo vean donde lo vean. Siempre va a ser cero. Y por eso el tensor de inercia siempre es cero. Bueno, de hecho, les voy a mostrar esto rapidito. A ver, ¿cómo se calcula exactamente el tensor de inercia? Para que no tenga ninguna duda. De hecho, el tensor de inercia siempre se saca de tablas, de hecho. O si es que su cuerpo es complejo, lo diseñan en SolidWorks. Y los que saben SolidWorks saben que el tensor de inercia aparece ahí citos, junto con el cálculo de la masa. ¿Dónde está? Les voy a mostrar esto rapidito. ¿Dónde está? Cuerpo rígido, centro de masa, tensor de inercia, página 91. Ya. Ah, chicos, ¿cuándo es su examen? ¿Les ha dicho el Inge? Si me equivoco, cae el 30. Ah, ya. Hay tiempo. Sí, sí, me equivoco. Ya, hay tiempo. Súper.
A ver, aquí les muestro esto. Ah, esto no salió bonito. ¿Por qué? Ah, aquí está. Miren, el tensor de inercia se calcula así. Ix, X, Y, y ZZ y varios términos adicionales. Ahora, ¿cómo se calcula el IXX, el IYY y el IZZ? Con estas fórmulas de aquí, miren. Justamente es lo que han visto en física 1. Masa radio al cuadrado. Solo que cuando tienen varias partículas, tienen que hacerlo para cada partícula. Partícula 1, masa 1, radio 1 al cuadrado. Partícula 2, masa 2, radio al cuadrado. Partícula n, masa n, radio n al cuadrado. ¿Ya? Solo para que no tengan dudas de eso. Y recuerden, el tensor de inercia siempre se lo tienen que tomar en cuenta a partir de un nuevo sistema de referencia que ustedes tienen que colocar que se mueve junto con el cuerpo rígido. Siempre. ¿Ya? Y por eso es cero. Ahora sí, continuemos. Ahora, voy a borrar esto de aquí, ¿ya? Ustedes saben que el tensor de inercia es cero. Saben eso. Les explicaría con más detalles, pero prefiero hacer más ejemplos, cosa de que vayan entendiendo la lógica, ¿ya? Porque si les explico detalladamente esto, vamos a perder mucho tiempo. Bien, continuamos usando esta formulita. ¿Cómo me queda? T es igual a 1/2 de la masa, velocidad del centro de masa al cuadrado, ya lo hemos hallado, eso está arriba. Aquí me quedaría r cuadrado, phi punto al cuadrado, más l cuadrado, teta punto al cuadrado, más 0. ¿Por qué más 0? Porque el tensor de inercia es 0. Por eso. Ya. Súper. Listo. Y listo, ya he hallado la energía cinética. Ahora vamos a hallar ¿qué cosa? Vamos a hallar la energía potencial. De hecho, creo que el problema ya da la energía potencial. Sí, justamente el problema ya daba la energía potencial. Ya. Ahora, aquí les daba ya la energía potencial el problema, así que de eso no se preocupen. Ahora, ¿de cómo he obtenido la energía potencial? Nuevamente he hecho vectores. Miren. Vamos a mover esta cosa de aquí, cosa de que vean de dónde ha salido, ¿ya? El problema ya les daba. Observen, si ustedes tienen los dos vectores verdes, ¿cuál sería la altura de la partícula M? La primera alturita del vector verde chiquitito le tienen que restar la otra alturita del vector grandote. La alturita del vector verde chiquitito es R por el seno de phi, y la alturita del vector verde grande es L coseno de tita. ¿Ya? Justamente algo bien parecido a lo que hemos hecho con el centro de masa, para hallar el vector posición centro de masa. ¿Ya? El problema ya les daba. ¿Y por qué mg? Porque recuerden que por definición la energía potencial es masa, gravedad por la altura del centro de masa. Súper, ya les daba esto. Ahora sí, continuemos. Vamos a hallar el lagrangiano. Lagrangiano es igual a 1/2 de la masa, r cuadrado, phi punto al cuadrado, más l cuadrado, teta punto al cuadrado. Y esto lo tienen aquí. Y esto le tienen que restar, ¿qué cosa? Le tienen que restar la energía potencial. En este caso sería menos mgr por el seno de phi, más mgl por el coseno de ¿quién? Coseno de teta. Recuerden que el lagrangiano es T menos U. Energía cinética menos energía potencial. Súper. ¿Alguna duda de cómo ha hallado el lagrangiano? Tal vez en algún paso se han perdido. Ya, voy a suponer que no hay dudas. Ahora, aquí no estoy utilizando una condición bien importante que me decía el problema, por cierto. El problema me decía específicamente que este disco estaba rotando con velocidad angular constante. Entonces, si la velocidad angular es constante, ¿a qué es igual phi punto? Phi punto es igual a omega. Omega que es constante. Entonces, aquí pueden cometer un error, reemplazarlo aquí, el phi punto. Uno diría, aquí está phi punto, lo reemplazo por omega y listo. Pero, ¿qué pasa con este phi, por ejemplo?
¿Qué es lo que pasa con ese phi? De hecho, ese phi, si ustedes aplican las ecuaciones de Lagrange, que es la derivada respecto del tiempo, de la derivada parcial, que ya tendrían que saber ustedes cómo calcular eso. Si ustedes aplican eso, aquí les va a quedar en la parte de... A ver, lo voy a anotar. Las ecuaciones de Lagrange son la derivada respecto del tiempo de la derivada parcial de L respecto al vector Q punto menos la derivada parcial de L respecto de Q. Y esto lo igualan al Q1 potencial, que en este caso es 0. Ahorita no se pregunte por qué 0. A ver, eh, para ese término no creo que tengan ningún problema para calcular el lagrangiano. ¿Por qué? Porque todo lo que está en verde se va a anular. ¿Por qué? Porque la derivada de eso va a ser como una constante y se va a volver 0 en el lagrangiano. Donde sí van a tener problemas es en este bicho de aquí. Así que vamos a hacer este bicho de ahí. La derivada parcial de L respecto de, primero de phi. ¿Y cómo me quedaría esto? Esto me quedaría como menos mgr por el coseno de phi. Y luego derivada parcial de L respecto de tita. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos mgl seno de tita. Ya que hay algo súper interesante. Si la velocidad angular es constante, recuerden que el phi punto es omega. ¿Qué pasa con el phi en este término? ¿Qué pasa con el phi? Les explico. Una forma sencilla de analizar esto es la siguiente. Ustedes tienen esta ecuación de aquí. ¿Y aquí qué les quedaría? Miren, esto es una ecuación diferencial, ¿sí o no? Derivada de phi respecto del tiempo es igual a omega. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Es una ecuación diferencial súper sencillita. Aquí les quedaría que el phi sería igual a ¿quién? A la integral de omega es respecto del tiempo. Y al omega lo colocan desde un tiempo cero, digamos, hasta un tiempo t final, digamos. Aunque de hecho no. Para que no quede claro, aquí vamos a hacer algo más interesante. Lo vamos a colocar hasta t. Y el diferencial de aquí lo vamos a colocar en tau. ¿Ya? Para que no se confunda con la integral. Es una ecuación diferencial, esto ya lo han llevado. Ahora, ¿qué me quedaría? Me quedaría que esto es igual a omega multiplicado por tau elevado, evaluado, perdón, en t0. Y esto me quedaría como en omega y aquí t. Y esto restado con ¿quién? Restado con 0. Aquí hay algo que les tendría que explicar, pero va a ser más confuso, aunque no me crean. Aquí les quedaría que phi es igual a omega multiplicado por el tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Y observen aquí, este omega está multiplicado por el tiempo. Así que en estas ecuaciones de aquí, cuando les aparezca el phi solito, lo tienen que colocar como omega por el tiempo. Una vez que han calculado todo. ¿Alguna duda? Sé que van a tener dudas en este problema, así que me pueden consultar igual, no se preocupen. De hecho, la próxima clase también vamos a hacer. Rodrigo. Entonces, una vez hallado el lagrangiano, ahí aquí es donde me pregunto un cacho. ¿Reemplazamos el phi por omega t o Sí. después de haber realizado las derivadas parciales? No, después de haber computado las ecuaciones de Lagrange. Después. Ya, genial. Entonces, pero ya no derivamos parcialmente respecto a phi, ¿o sí? Sí, eso está súper bien. De hecho, esta ecuación de aquí, en estas dos de aquí, observen que, bueno, esta de aquí, que sería el phi, les queda con esto de aquí, ¿no ve? Con el coseno de phi. Y ustedes lo tendrían que desplazar ahí, esta ecuación de aquí. Pero como estaba diciendo Rodrigo, está muy bien. Esta ecuación en teoría tendría que desaparecer, pero en realidad no desaparecen, sino es que esa ecuación me sirve para hallar otra condición en la ecuación que ya tiene a tita. Eso lo van a ver cuando ustedes resuelvan esto, ¿ya? Pero está súper bien. En teoría no se elimina. Lo que se hace es que es otra ecuación que nos ayuda a hallar otra condición. Eso es lo que pasa. Entonces, Franklin, deberíamos calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange
tanto para phi como para tita y recién hacer los reemplazos. Sí, tienen que hacer los reemplazos. Exacto, eso está bien. Pero para las Ahora, dos variables. parece confuso, ¿no ve? Es que en realidad, cuando ustedes tienen esta restricción de velocidad, las ecuaciones de Lagrange toman otra forma, toman la forma con multiplicadores de Lagrange. Y eso no lo vamos a ver. De hecho, eso está en los libros que ustedes tienen. Y ahí parece más comprensible, pero es más complicado de explicarlo. Y de hecho, no va a entrar, creo que ningún problema con velocidad angular así de ese tipo, que sea constante, pero igual tienen que hacerlo. Tal vez el Inge se anima a meterle, qué sé yo. ¿Ya? Súper. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, sí. Ahora, aquí observen algo interesante. El lagrangiano, aunque no aquí... No, no le va a pasar nada. No se preocupe. No les va a pasar ningún problema con este. Ya, ¿alguna duda más? Haremos otra. Mientras tanto, a ver, ¿cuál más tengo preparado? El péndulo doble invertido. ¿Quieren hacer el péndulo doble invertido o ya les parece más comprensible de hacer? Díganme, porque podemos hacer otros ejemplos. Rodrigo. En este caso, habría que tener en cuenta que la velocidad angular de m2 sería la de tita 1 más tita 2, por ejemplo, ¿no? En este caso, no, no pasa eso en este caso. Lo haremos, ¿ya? Solo voy a hallar el vector posición centro de masa y el vector velocidad angular. Aunque de hecho, si se dan cuenta, el vector velocidad angular no importa. ¿Por qué? Porque la inercia va a quedar cero. Cero va a quedar de cada partícula. A ver, en este lo formularé el vector centro de masa. Vector centro de masa que es igual. Eh, vamos a hallar en este caso el vector centro de masa para la partícula 1 y para la partícula 2. Ahora se estarán preguntando por qué. Porque si se dan cuenta, ustedes pueden pensar que esto es un cuerpo rígido. Y de hecho lo pueden tomar como un cuerpo rígido, pero los péndulos invertidos son más vistos como dos cuerpos rígidos. Por ejemplo, así. Aquí tienen un péndulo invertido y aquí tienen otro. Son dos cuerpos rígidos, no son un cuerpo rígido. Pueden tomarlo como un cuerpo rígido y su centro de masa ya no estaría en los extremos, sino estaría aquí. ¿Ya? Pero de eso no se preocupen. De hecho, en este sistema, como solo son particulitas individuales, pueden tomar en cuenta las dos partículas. Aquí se pueden crear, por ejemplo, un X, aquí un Y, aquí X1, Y1, aquí se pueden crear un X2 y aquí se pueden crear un Y2. Y si se dan cuenta, el tensor de inercia se va a volver cero para las dos partículas. Haremos este mejor. A ver, centro de masa de la partícula 1. ¿Cómo me quedaría? Aquí me quedaría L1, considerando, por cierto, estas flechas de rojito en X y Y. Me quedaría como L1 multiplicado por el seno de teta 1. Y aquí, coma, menos L1 por el coseno de teta 1. Vector de centro de masa 2 es igual a. Y si se dan cuenta, lo anterior más L2 por el seno de teta 2, coma, menos L1 coseno de teta 1, menos L2 coseno de teta 2. Aquí me falta el teta 1. Coseno de teta 2. Ya, vector de centro de masa, listo. Luego lo derivan, sacan el módulo, lo elevan al cuadrado y listo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es, en teoría, hallar la velocidad angular. Pero si se dan cuenta, la velocidad angular no importa. ¿Por qué? Porque el tensor de inercia se va a hacer cero. Se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran dos partículas, entonces el tensor de inercia de cada partícula respecto de sí misma es cero. Rodrigo. Otra duda, Franklin. ¿Por qué en este caso le hemos metido menos L1 coseno de tita 1 para la coordenada en Y? Ah, ya, porque las flechitas en rojito son las que yo he designado. Miren. Ya, si yo utilizo otro sistema de referencia, ¿puedo volver mi L1 coseno de tita 1 positivo? Sí, y las ecuaciones te van a dar exactamente lo mismo. Ya, pero tengo que mantener mi sistema de referencia luego, ¿no?
De hecho, esa es una muy buena pregunta que la podemos responder si es que nos da tiempo, ¿ya? Pero si Ujú. nosotros tomamos este sistema de referencia así, como yo les he mostrado, así quedan las ecuaciones. Ahora, hay algo bien importante. Lo responderemos ahorita. ¿Qué pasa si yo no lo hubiera tomado así mi sistema de referencia? Y lo hubiera tomado así, Yx. Entonces, ya no hay menos, todo es positivo, ¿sí o no? Pero si se dan cuenta, lo que cambia rotundamente es la dirección de Z. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha a las flechitas rojitas, el Z como que va a estar entrando. Pero si en cambio el Y hubiera estado como estaba hace un rato, el eje Z estaría saliendo. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que si ustedes cambian el sistema de referencia, la velocidad angular también va a cambiar. Y justamente ese cambio hace que las ecuaciones se mantengan iguales. Se tienen que mantener iguales. Ahora aquí también sucede ese error arcaico, que no está la flechita. No está la flechita aquí tampoco. Y aquí Rodrigo hacía una muy buena pregunta. ¿Cuál sería la velocidad angular de M1? De hecho, la velocidad angular de M1, aplicando la regla de la mano derecha, iría en este caso, ¿en dónde? En menos Z. Pero para no confundirnos, vamos a colocar la flechita allá arriba. Y aquí tal vez tienen otra duda. M2, ¿cuál es su posición angular exactamente? Su velocidad angular. Uno diría θ1 más θ2. Pero si se dan cuenta, no tiene sentido hacer eso. No tiene sentido. Si ustedes se dibujan de nuevo al sistema de referencia, el que está con rojito. A ver, Rodrigo, si tú consideras ese sistema de referencia el que está con rojito, que es el mismo que está arriba, ¿cuál sería la posición angular de la partícula M2? Y depende de θ1. Uy, me agarraste en curva, Franklin, porque yo iba a hallar la posición de M2 respecto al origen, al punto de arriba. Sí, sí, de hecho, ya le hemos hallado la posición de la partícula. Pero ahora la pregunta es si es que consideraríamos la velocidad angular. Este θ2 especifica totalmente la orientación angular de la partícula M2 o es que necesita de θ1. Ah, no, no, no necesita. No necesita, ¿no ve? No necesita. ¿En qué caso necesitaría? Vamos a ver. ¿En qué caso? ¿En qué caso extraño necesitaría? Necesitaría esa orientación en el caso de que mi θ2 se mida respecto de quién? Respecto del anterior eslabón. Si aquí estuviera el θ2, ahí sí que necesita del θ1 para especificar la posición angular respecto del sistema rojito que está aquí. En ese caso. No se preocupen. De hecho, al Inge le di una práctica para que la suba. Va a ser su tarea, creo. Ojalá que ya la suba el ingeniero. Y hay hartos ejercicios y van a tener hartas dudas. Crean, me pueden preguntar, no hay problema. Vamos a buscar esto para que no se confundan, porque el θ2 está ahí. Recuerden que la flechita está aquí. La velocidad angular de 1 ¿a qué sería igual? Sería igual a θ1 punto. Y la velocidad angular de 2 ¿a qué sería igual? Sería a θ2 punto. En este caso, no sumar θ2 más θ1. ¿Por qué? Porque la posición angular de M2 solo depende en este caso de θ2, no depende de θ1. Y ya les he dicho, si es que ese ángulo se mide desde el anterior péndulo, sí depende de θ1 también, pero como se mide respecto de la vertical, no depende de θ2. Pero al fin y al cabo esto no importa. ¿Por qué? Porque el tensor de inercia, ¿cuánto es de 1? Tensor de inercia de 1 es igual a 0, 3 por 3. Tensor de inercia de 2, ¿a qué es igual? Es igual a 0, 3 por 3. Y la velocidad angular no importa, se va a hacer 0. Solo importa las posiciones del centro de masa. Ya. A ver, haremos otra más. Y luego solo tienen que aplicar esta formulita de aquí. Ah, y también tienen que hallar la energía potencial, pero la energía potencial es masa, gravedad por altura. Bueno, de hecho, para que no quede dudas, voy a hallar también la energía potencial de 1. Energía potencial de 1, ¿a qué sería igual? Sería masa 1G, altura 1. Y aquí sería M1G, altura 1 es negativa, menos L1 coseno de θ1.
Energía potencial 2, M2G, altura 2, y esto es igual a M2G menos L1 coseno de teta 1 menos L2 coseno de teta 2. Ya, súper. Y luego, esto es algo que tal vez no he explicado, pero el lagrangiano, ¿cómo sería? Lagrangiano es T menos B, pero ahora sería T1 más T2 menos B1 menos B2. Ahora, como les he dicho nuevamente, ustedes pueden considerar al M1 y al M2 como una partícula, bueno, como un cuerpo rígido, y solo en teoría tendrían que hallar el centro de masa, velocidad también el centro de masa del cuerpo rígido. Pero al fin y al cabo también van a tener dos coordenadas generalizadas y les tendría que dar el mismo resultado. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, con eso he acabado esta parte, pero creo que nos da tiempo para uno más. Sé que deben tener muchas dudas. Ah, por cierto, esta era una reflexión ya. Bueno, de hecho, las ecuaciones de Lagrange pueden describir el movimiento de un cuerpo rígido, ¿no? Por eso este robotcito dice que se mueven con las ecuaciones de Lagrange. Pero de hecho, con la formulación de Newton-Euler, que es esta que está aquí, se obtiene el mismo resultado. Así que los dos tienen la razón. Los dos robotcitos tienen la razón. A ver, vamos a ver. De hecho, iré directo a su práctica. ¿Dónde está su práctica? Aquí está. Esta es su práctica. Vamos a hacer ejercicios. De hecho, hartos ejercicios que están aquí como propuestos, ya lo hemos hecho en clases, excepto de la parte de repaso de fundamentos de control. Eso tengo confianza en que lo van a hacer bien. Modelos no lineales. Estos ejercicios hemos hecho. Miren, aquí está el evitador magnético, el convertidor de C de C-Bost. Este ejercicio de aquí se los he mencionado. Es de un horno. Tienen que linealizar estas... ¿Cuántas ecuaciones? Tienen que linealizar las 8 ecuaciones de aquí. Todavía van a tener dudas en eso. Esto igual ya hemos hecho. Esto hemos hecho ahorita. Esto ya hemos hecho ahorita. Esto también. Ya, esto de aquí lo vamos a hacer la siguiente clase. Es opcional. Los que son opcionales no hay que hacer. ¿Ya? Son opcionales. A ver. Este de aquí es sencillito. Haremos este de aquí, ¿ya? El péndulo de fruta. Bueno, ahora como recomendación para que no se asusten ni nada, si ustedes tienen este tipo de sistemas donde la particulita está ahí, si se da cuenta el tensor de inercia se hace cero, siempre y cuando consideren las partículas como cuerpos distintos. El tensor de inercia se hace cero. Así que su único trabajo en realidad es hallar el vector centro de masa. Y la velocidad angular no se la halla, ¿por qué? Porque si solo es una partícula ahí muere la cosa. Pero en este péndulo de fruta no es una partícula. Ese es el problema del péndulo de fruta. Es un cuerpo rígido con muchas partículas. Y ahí sí que tienen que usar lo que es el tensor de inercia. Ahora, díganme algo, sean honestos. ¿Le han entendido a lo que es el tensor de inercia? A ver, ¿quién me quiere decir si ha entendido lo que es el tensor de inercia? A ver, Rodrigo. Se podría decir tal vez que se entiende el concepto del tensor de inercia, que es al parecer la inercia respecto a distintos pares de ejes posiblemente, Ujú. pero calcularla vamos a tener un problema. Ya, en el caso de que solo sea una particulita, el tensor de inercia siempre se vuelve cero. ¿Por qué? Porque la masa por la distancia que es cero al cuadrado es cero. Así que no hay problema. No tienen que hallar vector velocidad angular ni nada. Pero, si es que tienen cuerpos rígidos y sobre todo en sus proyectos, el tensor de inercia sí existe, sí existe. Y si quieren un modelo matemático un poco más preciso, tienen que considerar el tensor de inercia. ¿Ya? Ahora, de todas formas, vamos a hacer este ejercicio de aquí, pero de una forma un poco más, sin el tensor de inercia. ¿Por qué? Porque con el tensor de inercia nos vamos a complicar un poquito. ¿Ya? A ver, hagamos este de aquí. Aquí está. Aquí vamos a hallar el lagrangiano, ¿ya? Hallar el lagrangiano.
Bien, ¿cuántos cuerpos identificamos? Hay dos cuerpos en el péndulo de fruta, el eslabón 1 y el eslabón 2 que está girando. Vamos a encontrar primero la posición del vector centro de masa de el eslabón AB. Aquí vamos a hallar. Para AB. ¿Cuál es el vector posición centro de masa del eslabón AB? Y si ven el grafiquito, se van a dar cuenta que es L multiplicado por el coseno de alfa, L multiplicado por el seno de alfa, y aquí 0. ¿Se entendió? Ya. Vector centro de masa ahora del eslabón BC. Y aquí sí van a tener problemitas, la verdad. ¿Por qué? Porque hay que hacer varias vistas en el péndulo de fruta. Vamos a hacer esas vistas, ¿ya? Voy a suponer que aquí está el eje X, aquí está el eje y el eje Z estaría saliendo arriba. Aquí tengo el péndulo de fruta, aquí está el ángulo alfa, aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí está el punto C. Ya, esta es una vista superior. Vista superior. Ahora, ya hemos hallado el centro de masa del eslabón AB. Súper bonito, ¿no ve? Ahora, el problema está en hallar la posición del centro de masa del eslabón BC. Si se dan cuenta, el vector posición centro de masa de AB nos puede servir de algo para hallar el vector posición centro de masa de BC. Ahora, de hecho, aquí hay algo que no especifica en el problema, que esta longitud L es hasta el medio, pero lo vamos a considerar hasta el punto AB para que no se complique mucho. Entonces, aquí ¿qué quedaría? Quedaría L medios, ¿ya? En la parte de arriba. Ahora, en la posición del centro de masa del eslabón BC, si se dan cuenta, la posición en X, si ustedes hacen como una especie de proyección, sería esa cosita rojita que estoy marcando ahorita. La posición en X del centro de masa del eslabón BC. Y la posición en Y sería lo que estoy marcando con azulito. Ahora, si ustedes hacen esa vista superior, como ustedes lo quieren ver, aquí es igual esta longitud de aquí, la longitud que estoy marcando ahorita con el color que parece tipo arcoíris. Vamos a colocar esa longitud desde una vista superior, aquí es igual. Es igual a L medios multiplicado por el seno de teta. Ahora, aquí otra pregunta que tal vez están haciendo. Ahora, ya que tengo la longitud de esa vista superior del eslabón BC hasta su centro de masa, ¿cómo hallo lo que está con rojito y lo que está con azul? Eso tengo que ayudarlo en conjunto con el ángulo, ¿quién? Con el ángulo alfa. Ahora vamos a hacer un dibujo más grande. A ver, aquí está esto. Aquí está esto de aquí. Aquí está lo que estaba con azulito. Y aquí está lo que estaba con rojito. Y aquí está lo que está con color arcoíris. Ustedes saben que el alfa está aquí. Ahora, ese ángulo alfa, ¿dónde se repite? Lo que ustedes podrían hacer aquí es esto de aquí. Podrían primero hacerlo repetir al alfa aquí. Si allí está el alfa y aquí está 90 grados, aquí ¿quién está? En el angulito que está ahí ahorita marcando. En ese angulito, si se dan cuenta, sería 90 menos alfa. Eso quiere decir que el alfa está en el ángulo que ahorita está con rojito. En este sentido. Aquí estaría el alfa. Eso es geometría. Lo han debido ver en colegio, cómo se repiten los ángulos. Ahora, ¿por qué lo he hallado de esa forma así en tanto extraña? Se estarán preguntando. Esto es lo que voy a hacer. Este dibujo lo voy a llevar aquí. Esta es una vista superior. También. ¿Y cuánto era esta longitud que está con color arcoíris? Era L medios seno de teta.
Y lo que está con rojito y lo que está con azul, ¿cuánto mide? Esto me quedaría igual a L medios seno de teta. Lo que está con rojito, ¿cómo me quedaría? Seno de alfa. Y lo que está con azul, L medios seno de teta, coseno de alfa. Esa es en cuanto a su longitud, pero vectorialmente es otra cosa. A ver, ahí lo dejo eso. Ahora, si después de hacer todo ese análisis, dicen vamos a hallar el centro de masa del eslabón BC. ¿Cómo me quedaría? Aquí me quedaría L coseno de alfa. Y a esto le tengo que restar la longitud rojita. ¿Por qué? Porque según esa posición que yo estoy dibujando, se tendría que restar ese vector. Menos L medios seno de teta, seno de alfa, coma, L seno de alfa. Y aquí, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumar la posición que está con azulito. ¿Por qué? Porque así está el dibujito que he hecho. Más L medios seno de teta, coseno de alfa. ¿Y cuál es la altura en Z del eslabón BC? Es L medios multiplicado por el coseno de teta. Y con eso ya han hallado la posición del centro de masa de los eslabones AB y BC. Ahora, luego tendrían que hallar la altura para calcular la energía potencial. Pero si se dan cuenta, la altura siempre coincide con el valorcito en Z de la posición del centro de masa. En este caso, ¿no? En este gráfico. Ahora, si su Y estuviera en vez del Z, consideraría el valor de Y en realidad, no el de Z, ¿no? Eso también ya lo tendrían que saber porque han avanzado física aún. Ahora, ¿qué más? Ya hemos hallado la posición del centro de masa. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría hallar el tensor de inercia a la velocidad angular. Y si ustedes consideran el centro de masa, ustedes tienen que conseguirse una tablita. Por ejemplo, ustedes pueden colocarse aquí al X, aquí al y el Z estaría ahorita con color rojito, lo voy a hacer. Para el otro eslabón lo mismo. Aquí se consideran, por ejemplo, un X. Aquí se consideran un Y. Y aquí hay un Z que estaría saliendo. Y tienen que hallar el tensor de inercia para este y para este. Tensor de inercia de AB y tensor de inercia de BC. Como les había dicho. ¿Ya? Eso les estoy explicando ahorita para que, digamos, entiendan cómo hallar verdaderamente ese tensor de inercia. Ahora, para ir acabando la clase, ¿por qué? Porque quiero hacer esto de una forma más sencilla, cosa que sea más comprensible. Si ustedes utilizan no está aquí. Si ustedes utilizan este resultado de aquí, no el corolario, este teorema. Si ustedes utilizan este teorema para hallar la energía cinética, pero ya no consideran el punto O' que coincida con el centro de masa, entonces les va a quedar algo bien interesante, la verdad, súper interesante, pero que ya no va a estar en función en este caso, del tensor de inercia, en términos sencillos, porque en realidad sí sigue en función. Ahorita quiero que se coloquen, por ejemplo, en modo física 1. Supongan que no conocen el tensor de inercia y esas cosas. Esas cosas que parecen complicadas. Supongan que están en modo física 1. Esto es, si es que querían saber exactamente cómo se hallaba el centro de masa de este sistema. Ahora, si ustedes se colocan en modo física 1, ¿cómo ustedes hallarían la energía cinética del eslabón AB? Ese eslabón que está rotando sobre un eje. Ustedes lo que harían, por ejemplo, para esa energía cinética, sí, en modo física 1. La energía cinética del eslabón AB sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a, lo que han visto, sería un medio de la inercia velocidad angular al cuadrado. Un medio de la inercia velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué? Porque está rotando sobre un propio eje. Y eso han visto en física. Ahora, si también lo quieren relacionar para el eslabón BC, ¿esto cómo quedaría? Para el eslabón BC, la energía de rotación igual sería algo similar, digamos.
El modo física 1. Un medio de la inercia de este eslabón multiplicado por, inercia 2 vamos a colocar, multiplicado por su velocidad angular al cuadrado. ¿Y cómo me quedaría la energía cinética de AB? Me quedaría un medio, la inercia, ¿cómo se calcula la inercia de una barrita? Ustedes aquí pueden colocar aquí, inercia de una barra que rota en un extremo, en modo física 1. ¿Dónde está? A ver una formulita. Aquí está, miren, me está diciendo que es esto, es un tercio la masa por su longitud al cuadrado. Entonces, esto sería un tercio de la masa m por la longitud al cuadrado. ¿Y cuál es la velocidad angular al cuadrado? Alfa punto al cuadrado. Energía cinética de BC sería un medio. Pueden considerar lo mismo. Un tercio de la masa, longitud al cuadrado. Velocidad angular al cuadrado, aquí me quedaría teta punto al cuadrado. Y ustedes dirían, ya encontré la energía cinética. Les va a funcionar esto súper bien para la energía cinética del eslabón AB. Pero para la energía cinética del eslabón BC, eso sí estaría mal, según esta formulación de física 1 que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque aquí les faltaría sí o sí hallar la energía cinética de su centro de masa. Sí o sí. Si se dan cuenta, en el eslabón AB, como rota sobre un propio eje, pueden aplicar esa formulita, porque esa formulita está hecha para cuerpos que giran sobre un eje. Pero si el cuerpo está aparte, está rotando, pero aparte se está moviendo, pueden aplicar la formulita que han visto en física 1, pero aparte, sí o sí, aquí tienen que hallar la velocidad del centro de masa. Sí o sí tienen que hallar la velocidad del centro de masa, para que no tengan problemas. ¿Ya? Eso les quedaría. Así que tendrían que hallar sí o sí el centro de masa desde aquí que ya hemos hallado. Y eso sí coincidiría con este de aquí. Esto lo consideran para aquí. Esto lo vamos a mover aquí. A ver, esto de aquí. Esto de aquí lo vamos a borrar ya. Y aquí, ¿qué me quedaría? Aquí tendría que sumarle más un medio de la masa del eslabón por el módulo del vector velocidad del centro de masa del eslabón BC al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué les he explicado de dos formas? Les he explicado porque esta sería más o menos la forma más natural, la que ustedes ya sabían hacer, pero la otra forma en realidad es la forma más, no voy a decir la más realista. ¿Por qué? Porque esto es modelado matemático y si obtienen una formulita, un modelo matemático que funcione en el sistema, sin estar haciendo esta formulación que tal vez parece complicada, igual van a obtener un resultado que funcione. Igual es válido el modelo matemático. Pero en el caso de que no funcione ese modelo matemático, que para ustedes era sencillo de hacer, entonces no es válido el modelo matemático. Sí o sí tiene que hallar un modelo matemático que sea válido para el sistema. Sí o sí. ¿Ya? Esa sería otra forma. Otra forma. A ver, Rodrigo. Pregunta, Franklin. En este caso, para hallar la energía cinética de BC, había que tomar el mismo punto de referencia, si no me equivoco, ¿En cuál caso? ¿En el modo física 1 o en el modo que yo les estaba explicando? que tú nos estabas explicando. O sea, en la parte de abajo, en la última ecuación que has escrito, ¿Mm? ¿Ya? Este es en la modo última, física 1. claro, no, pero claro, la última, es la un Ah, este. tercio más L cuadrado, está tomada desde B, si no me equivoco, ¿no ve? Sí, desde el punto B. Claro. Y esto les estoy explicando como si ustedes estuvieran haciendo sin que les haya explicado el otro, porque estoy seguro que así lo hubieran hecho. Pero incluso en esta explicación, y eso creo que te expliqué un día, tienes que Ujú. considerar sí o sí esta fórmula de aquí, esta de aquí, Que es el considerando lo primero. mismo. Y ahí sí te sale algo con bastante sentido. Algo con bastante sentido te va a salir. Ahorita les he explicado esto solo para que tengan una idea de cómo modelar esto, sin que estar utilizando sistemas de referencia y esas cosas raras. ¿Ya? Solo era esa explicación. Pero si quisieras Ah, llegar perfecto. hacia algo más exacto, tienes que considerar esto de aquí. ¿Ya? Ya, genial. Gracias, Franklin. Ya, súper. Bueno, chicos, hasta aquí quedaríamos.
Seguro el Inge ya va a subir la práctica, así que estén súper atentos. Seguro van a tener hartas dudas en la práctica, así que me las pueden hacer, ¿ya? Y en la próxima ayudantía también vamos a ver más ejercicios de este tipo. Ahora, una pregunta que quisiera hacer a ustedes antes de que se vayan es si ah, quisieran seguir haciéndolo con esto del tensor de inercia, como realmente está en todos los papers, investigaciones, o si es que quisieran, digamos, hacerlo más como han aprendido en física 1. Aunque este método les puede ocasionar fallas en su modelo matemático si es que no saben cómo usar lo que han aprendido. ¿Qué les parece? ¿Quieren seguir aprendiendo con el tensor de inercia o quieren hacerlo con un modo más intuitivo? Eso les pregunto. Me parece interesante cómo el destino de las estudiantías depende de 3 estudiantes. Y- Ok, pero en lo personal prefería manejar el tensor de inercia para aprender, para acostumbrarme a él. Sí, ya, si nadie más se opone, ya. Les voy a explicar con el tensor de inercia, ¿ya? Ahora, por cierto, en exámenes pasados, a ver, no les voy a dar la pregunta del examen, obviamente, pero más o menos es así. Les dicen, aquí tienen el carrito de masa M, aquí tienen este está conectado a esto de aquí, a una otra partícula, aquí masa 1, masa 2, y les piden allá las ecuaciones de Lagrange de este sistema. Esto se mueve a una distancia X, este es un ángulo tita, este es un ángulo alfa. Y si se dan cuenta, no van a tener muchos problemas con el tensor de inercia. ¿Por qué? Porque el tensor de inercia se hace cero. El único problema sería hallar el vector centro de masa del carrito, del péndulo 1 y del péndulo 2. Ese sería el verdadero problema. ¿Ya? Ahora, sí, sé que me estoy alargando un poco, pero créanme que van a sufrir harto en su práctica. Así que una duda más que voy a resolver es la que me hizo Rodrigo ayer, creo. ¿Cómo se muestran los problemas que tienen resortes? Rodrigo, ¿pudiste hacer este de aquí? Ese. De hecho, ese es el que tenía dudas, porque lo que entiendo es que debería estar actuando la deformación del resorte y el ángulo tita, ¿no? Que es la inclinación. Sí, entiendo. Ya. Lo que tienes que hacer es siempre considerar la longitud natural del resorte. Siempre. ¿Ya? Y eso te va a librar de hartas dudas. Ahora, ¿cómo se calcularía la posición del centro de masa de la partícula M? Si ustedes, por ejemplo, colocan aquí un ángulo tita y su sistema de referencia está así, y x, la posición del centro de masa de la partícula M, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como L más X multiplicado por ¿quién? Por el seno de teta. Y aquí menos L más X multiplicado por el coseno de teta. ¿Ya? Y no hay tensor de inercia. ¿Por qué? Porque es una partícula y más allá de cuadrado se hace cero el tensor de inercia. De hecho, toda la dinámica depende de esto de aquí. Nada más. Ahora, que yo recuerdo, el Inge también solía hacer esto de otra forma. Él sabía utilizar el método que han aprendido más en física 1 y cómo calculaba la energía cinética. Él lo veía esto como una barrita que está girando. Entonces la energía cinética sería energía cinética del centro de, bueno, de hecho solo energía cinética de rotación. Si se coloca en el modo física 1. Esto sería un medio de la inercia. Y recuerden que la inercia es masa al radio cuadrado multiplicado por la velocidad angular cuadrada. En este caso sería teta punto al cuadrado. Y si se dan cuenta, en este caso el radio como que varía. L más X al cuadrado. Y esa sería su energía cinética. Pero de hecho, si utilizan la fórmula vectorial con el centro de masa que yo les he mostrado, llegan exactamente a la misma expresión. A la misma. Llegan a la misma expresión. Pero este método como que considerar que la inercia varía, o sea, es un método más intuitivo, pero es más difícil de aplicar, la verdad. Más difícil de darse cuenta que hay que hacer. Pero ya te diste cuenta, Rodrigo, solo hay que considerar la longitud natural del resorte y nada más.
Claro, entonces mis coordenadas generalizadas serían para X y para tita. Para X y para tita, porque X y tita varían. Exacto. Ah, ya, perfecto. Pensaba que tenía que considerar solamente a tita porque, no sé, pensé que iba a poder encontrar una relación entre X y tita o algo por ahí. Sí, sí. Bueno, de hecho, en su práctica, que espero que el ingeniero ya suba, hay un ejercicio así. Aquí tienen una base rígida R, aquí tienen un pistón y aquí tienen un disco que está girando. La base rígida R no tiene una variación en X, pero el pistón sí tiene una variación en X. Ustedes pueden considerar hasta aquí una longitud natural L, X. Y esa X sí entra como coordenada generalizada en ese ejercicio. ¿Ya? Súper. Eso sería todo, chicos. Sé que me he extendido un poco. Espero que los demás vean la grabación. Es un tema bastante complicado, pero como les había mencionado, los ejercicios que mayormente entran en los exámenes son más o menos un carrito de masa M, tal vez conectado a un resorte, aquí una partícula. Y si se dan cuenta, no hay que meterse en tanto líos con el tensor de inercia. Pero yo les estoy explicando el tensor de inercia para que vean cómo siempre se trabaja con el modelo matemático. Es el verdadero modelado matemático. La intuición que han aprendido en física aún es útil, pero genera hartas confusiones. ¿Por qué? Porque son casos particulares y los casos particulares solo sirven para los casos particulares, no sirven para los casos generales. ¿Ya? Eso. Eso sería todo, chicos. Vayan tranquilos. Perfecto, gracias, Franklin. Chao, chao.